¿Cómo se interviene ante un saboteador? ¿Es agrupable? Sí, claro que es agrupable. En todo grupo hay de vez en cuando algún saboteador. De hecho, todos lo somos, en principio, con nosotros mismos. Esto ya lo saben. Surge el sujeto dividido, en donde cada humano busca el bien y al mismo tiempo algún tipo de mal. Esto lo saben del psicoanálisis, descubrimiento freudiano del sujeto dividido. Sucede que en estos términos lo puso Lacan. Es esperable que haya de pronto algún saboteador en el grupo. Habría que ver cómo se imaginan ustedes lo que es sabotear un grupo. No es una pregunta retórica, les pregunto directamente. ¿Cómo creen que alguien puede sabotear un grupo? Creo que un poco la respuesta, mejor dicho, la pregunta y el emergente nace porque justamente Mario, vos la clase anterior nos hacías poner como ejemplo cómo sabotear y nosotros pusimos de ejemplo cómo sabotear tareas, ya que empezamos ahora las observaciones, perdón, las coordinaciones. O sea, si Ah, te doy bueno, un ejemplo, sería así. lindo fallido, ¿eh? ¡Epa! Estás en tercero, te aviso, ¿eh? Ya pasó el segundo año. Me quedé un poquito. Ok, yo creo que la vez pasada, creo que fue Adrián el que intervino, ¿no es cierto? Y llegamos a la conclusión de que no había sido un sabotaje. Al contrario, me parece recordar, no sé, ustedes dirán. Una manera de sabotear es insistir, por ejemplo, en llevar al grupo al polo fantasmático. Precisamente porque el polo fantasmático, que es donde están los afectos, la fantasía, los deseos, está al servicio del polo técnico. El eje del grupo es el polo técnico. Pero bueno, esta es la única disciplina en donde interesan los vínculos que hagan entre ustedes. Si ustedes cursasen cualquier otra carrera, ingeniería, filosofía, derecho, nadie les va a pedir que hagan vínculos. Un docente les va a pedir que hagan vínculos. Ni van a tener grupo operativo, van a tener trabajo práctico. Pero acá importa porque Pichon Rivière parte de una tríada, pensar, sentir, hacer. O sea que el sentir está incluido. Y estas tres categorías, pensar, sentir, hacer, que yo le agregaría hablar. Bueno, hay un texto que no sé si lo leyeron, se llama La Iancia. La Iancia es un corte, una interrupción, un vacío entre dos bloques de algo. Significa hueco entre distintos conceptos. Cuando Pillon dice pensar, sentir, hacer, yo le agrego hablar, si bien es una forma de hacer, pero para mí tiene una categoría particular. Y entre las cuatro existe una ansia, un hueco. ¿Por qué? Porque nosotros no decimos lo que pensamos ni lo que sentimos, no pensamos y sentimos de la misma manera, no pensamos o decimos y después hacemos lo mismo que decimos. Somos totalmente contradictorios los humanos, ustedes ya lo saben. Una insistencia en el polo fantasmático, donde están los afectos, es un exceso, cuando debería estar equilibrado con el polo técnico. Hay grupos en donde, inclusive con la connivencia del coordinador o la coordinadora, se instalan en el polo fantasma. Entonces todo pasa por ahí, las fantasías, los afectos, las historias personales, no articuladas con la teoría. También podría pasar todo lo contrario, una hipertrofia del polo técnico. Y habría que ver si esa hipertrofia es tarea o no. Ya la palabra hipertrofia habla de un exceso. Si ustedes discutiesen exclusivamente teoría en términos de articulación de conceptos, estaría bueno con un determinado límite, pero fuera de ese límite sería un exceso. En otros términos psicoanalíticos, sería una mala administración de la cosa. Ustedes saben que nosotros gozamos todo el tiempo, ¿no? No se puede no gozar. ¿Por qué no se puede no gozar? Porque no se puede no pulsar. A veces el goce pasa como inadvertido, como ahora, y otras veces es intenso. Ejemplo, pongan una escena la más terrible que se les pueda imaginar. Un torturador con un torturado. Los dos están gozando. Lo que pasa es que gozan de distinta manera.
El torturador goza desde el yo, el torturado goza desde el super yo, cuyo padre sádico le dice, quédate ahí y cuanto más te den mejor, hasta que te maten. Ese es el mandato del super yo. Hay un texto que articula Lacan con el Marqués de Sade. Fue un autor, un escritor sumamente perverso, de ahí viene la palabra sadismo. Ustedes leen los cuentos de Sade, son por un lado muy divertidos y además muy terribles, justamente porque el disfrute del Marqués de Sade era torturar al otro, a la víctima. Cualquier extremo del goce es una mala administración, porque partimos de esta base, no se puede no gozar. O sea, lo que hay que hacer es administrarlo. Y además, no solo administrarlo, sino encontrar opciones de goce. Porque una cosa es gozar torturando o siendo torturado y otra cosa es gozar montando un emprendimiento nuevo, proyecto, por ejemplo. Esta pregunta de si un sabotador es agrupable, obviamente un tipo que está todo el tiempo saboteando, yo puedo decir, bueno, tal vez no sea un sujeto agrupable, tal vez haya que desagruparlo del sistema social. Dice, ¿cómo hacer desde la coordinación para modificar un rol que afecta al grupo? El verbo afectar no tiene una connotación ni negativa ni peyorativa, ¿eh? Todo nos afecta. Cuando nosotros decimos, siento afecto por vos, no estoy definiendo nada. Puede ser odio, puede ser amor, puede ser envidia, celos. O sea, el afecto es lo que nos afecta en términos sensibles, pero no tiene valoración intrínseca. O sea que cualquiera que dice yo te tengo afecto tendría que especificar un poco más, porque puede ser cualquier cosa. Claro, está entendido, ¿no?, socialmente que cuando uno dice eso, está hablando de algo positivo. Te quiero, te amo, te quiero, pienso en vos, lo que fuera que implique. Obviamente que hay roles que hay que modificar, pero no por el rol mismo, sino por el hecho de que el rol no se puede estereotipar. Ustedes saben que nosotros vamos contra lo congelado. Si este grupo tuviera un líder y todas las reuniones funcionasen como líder, eso ya es un estereotipo. Otra vez es una mala administración del gozo. Entonces un coordinador tendrá que decir algo respecto de eso. Ahora, ¿qué decir? Depende de las circunstancias. Ustedes saben que acá no hay receta. Por eso existen los no del coordinador. Podríamos armar un listado de los sí del coordinador, pero es mucho más lo restrictivo que lo permitido en la coordinación del grupo. Tanto para modificar un rol, o sea, que se movilice, que roten los roles, como para movilizar cualquier situación que tienda a congelarse en el grupo, es una oportunidad de intervención del coordinador. Ahora, ¿qué dice? Y depende del caso. A lo mejor hace un señalamiento o destaca un significante o hace una interpretación, que es una operación más compleja, hace una pregunta, por ahí hace un comentario que aparentemente no tiene nada que ver. Yo no sé si les conté uno de los casos en donde me impresionó la intervención del coordinador. También un grupo de tercero como este, a esta altura del año, que en vez de ocuparse del tema del día, empezaron a discutir sobre la profesionalización del psicólogo social. Tema que se van a empezar a plantear después que se reciban, o por lo menos en el final. Entonces el coordinador, ¿qué hizo? ¿Miren cuál fue la intervención? Miró el reloj y dijo, mierda, pasó un año, nada más. ¿Qué les estaba diciendo con eso? Se están adelantando 9 meses a algo que todavía no es ni un embrión. Están en tercero, están aprendiendo a coordinar, sin ahora. Obviamente que hay que desarrollar con la práctica una manera de hablar, una manera de decir, a veces con ironía, como en este caso, a veces con un chiste, a veces con un silencio o con un gesto facial. Eso también es una intervención. Esto lo irán viendo ustedes a medida que practiquen. Otra pregunta, ¿cómo se corta una situación grupal que no es productiva? Ahí hay que ver. Hay situaciones que parecen no productivas y finalmente lo son. No se olviden que estamos
usando el método dialéctico, unidad y lucha del contrario. Quiere decir que a veces lo que parece negativo finalmente resulta positivo y viceversa. ¿Conocen el cuento ese del tipo que perdió un caballo? Bueno, un hombre tenía un caballo en un campo. Un día se le escapa. Entonces habla con el amigo, desesperado, porque el caballo es una herramienta de trabajo en el campo, quejándose y llorando de que se le perdió un caballo. Entonces el otro le dice, bueno, espera, vamos a ver, a lo mejor no está grave. Bueno, al poco tiempo regresa el caballo con un montón de caballos más, o sea que regresa una tropilla. De manera que lo que primero fue una desgracia, después fue una bendición. En una de esas, el hijo monta uno de los caballos nuevos, y claro, como eran cimarrones, eran caballos que no estaban domados, lo tira y el chico se rompe una pierna. Otra vez la queja, mirá lo que me pasó, mi chico está con la pierna rota, una desgracia, porque él me ayuda en el campo y además tiene que estar con el yeso 3 meses. Qué sé yo. Al poco tiempo estalla una guerra y convocan a todos para combatir, y este chico se salva porque se le rompió la pierna. Bueno, esta especie de cuentito que circula en la psicología social nos muestra un ejemplo de la dialéctica, que siempre hay un binario en juego. Está lo positivo y lo negativo y depende de la situación. Por eso Pichon Rivière dice, todo es situacional para que nosotros podamos valorar algo. Depende. Esta palabra depende, ustedes tendrían que grabársela en sus mentes para tenerla siempre a mano. ¿Por qué? Porque lo nuestro no es la certeza, es la duda. Entonces, ¿esto está bien o mal? Y depende. Vamos a ver. Y además, lo que resulte como conclusión, está bueno o está malo, es transitorio, es momentáneo, puede cambiar. La vida es dinámica. De todos modos, para responder a la pregunta, para modificar un rol, si hace falta, si está estereotipado, el coordinador tiene herramientas discursivas que pueden ser, como dije, una intervención verbal, un gesto, o también tiene un ejercicio para que el grupo haga. Un problema en los grupos, por ejemplo, es el silencioso, el tipo que no habla. Este es un problema para los grupos porque el grupo se está perdiendo una parte y el sujeto también al no intervenir. Lo nuestro es la palabra. Acuérdense, nosotros analizamos el discurso, hacemos lectura, intervenimos, hacemos devoluciones, interpretamos. De manera que un silencioso permanente es un problema para el grupo. Y no deja de ser un rol. Sucede que Pillon no lo categorizó como un rol junto a los otros cuatro, como tampoco categorizó, por ejemplo, el rol de mediador, un rol importante. Bueno, él eligió esos cuatro y por algo ha sido. Nosotros tenemos la posibilidad de investigar otros roles posibles en los grupos. Porque, como dijo él mismo, el ECRO, o sea, su esquema de la psicología social, es abierto, está sujeto a modificaciones, a ampliaciones, a nuevas ideas. ¿En qué momento hay que intervenir cuando están contando cosas personales fuertes? Bueno, a veces sí, a veces uno cuenta cosas personales que son inclusive trágicas. Ahora, si sirve para la producción grupal, bueno, no está mal. Habrá que ver hasta qué punto, salvo que estemos hablando de un escándalo, pero un integrante del grupo que trae un escándalo para escandalizar al grupo, ya lo está psicopateando, ya lo está saboteando. Hay que ver el nivel, siempre hay que ver el nivel. Lo que sí es importante es que si eso fuerte que ustedes dicen, fuerte, afecta al coordinador, porque entonces le pegarán en punto ciego, a lo mejor. Y tal vez se paralice, tal vez pierda la función, sea momentáneamente. ¿En qué momento el coordinador dice algo por privado? ¿En qué momento lo tiene que hacer grupal? Bueno, lo privado es lo privado. Si yo tengo una conversación con alguno de ustedes de celular a celular, es algo privado. Ahora, si el otro me da el consentimiento y afecta al grupo de alguna manera, si tiene que ver con lo grupal, hay una de las reglas que se llama regla de restitución. Quiere decir que lo que se habla fuera del grupo y tiene que ver con el grupo,
debe ser restituido. Es una de las reglas. Después está la regla de abstinencia, está la regla de discreción y está la regla de no aclaración. Bueno, discreción, ¿por qué? Y porque esto es exclusivo del grupo. Por eso cuando alguien me dice, bueno, en tal clase teórica yo traje un caso personal, pero no quiero que aparezca en YouTube. Bueno, lo editamos. No sé si les dije a ustedes, pero esto, eh, así en la escuela, cuando ustedes crean que lo que cuentan acá no puede ser publicado, el equipo de edición lo editará. Bueno, este último punto que ustedes preguntan conecta con dos técnicas, pero ya estamos hablando no de un contacto entre alguien que está en funciones y un integrante del grupo, como el ejemplo que yo di, por privado, sino que voy a referirme a lo que puede pasar dentro del grupo operativo. Si alguno de ustedes, en el marco de lo que se esté discutiendo, trae algo personal que pretende incorporar al grupo, pero que no le pertenece al grupo, es una cuestión del sujeto, entonces se hace una operatoria que se llama verticalizar. Ustedes saben que la verticalidad es la condición del sujeto mismo. Él, su historia, su personalidad, su manera de intervenir, eso es la verticalidad del sujeto. Entonces, en ese caso, cuando el sujeto intenta grupalizar, por decirlo de alguna manera, algo personal pero no corresponde, se verticaliza. ¿Y en qué consiste? En que se le dice, eso que estás diciendo, llévalo a tu análisis, no es de acá, no es del grupo. La operación contraria se llama horizontalizar. Es cuando alguien trae algo que es personal, pero tiene cierta reticencia a desplegarlo, y sí tiene que ver con el grupo, entonces el coordinador horizontaliza y dice, bueno, esto, pese a que el grupo o el sujeto se oponen, es del grupo. Desplieguenlo, hablen de eso, discutan. Quiero preguntar cómo ha sido la primera experiencia de coordinación. ¿Quién fue? Es hoy, me toca a mí. Ah, ¿es hoy, Has? ¿Te toca a Sí, vos? ya pedí piedad. Buenísimo. Y bueno, ¿estás tranquila? Sí, estoy recontenta porque es mi grupo, no me siento ajena. Ah, bueno. Sí, porque acá hay dos posibles situaciones, y es que cuando vos coordines, el grupo te sabotee, es un extremo, ¿no? Y otra es que te la quiera hacer fácil. Las dos son situaciones inconvenientes. Pero bueno, vos verás cómo salís del atolladero. Vos tenés herramientas, de hecho, estás operando por fuera de este sistema como profesional, de manera que herramientas tenés, me consta, así que pienso que va a andar todo bien y vos estás tranquila. Me hubiera gustado que me dijeras, no, estoy muerta de miedo, pero bueno. Ah, bueno, gracias, Mari. ¿Quién más de ustedes que está próximo a coordinar tiene algún temor? ¿Por qué no hablamos de eso? Y yo les cuento mis miedos también. Vamos a socializar. Yo traigo uno que lo traje en el operativo, que una de las escenas temidas o miedos que sea, era que el grupo no te responda, que, que no te den bola, que no te tomen como tal. Te ignoren. Sí, te ningunee, bueno, cuestiones, eso no va a ser inevitable. Esa es como una... Pero ¿cómo sería una forma de ningunear? Siempre, o por lo menos en muchos grupos en los que di clases, siempre hay alguien que intenta sabotearte, ¿no? Cuestiona tus saberes todo el tiempo, siempre hay una contradicción para algo que decís, siempre hay un jugador, bueno, voy a hablar de jugadores porque, bueno, es mi ámbito. Siempre está la contradicción. Me pasó recientemente con un jugador, que lo estuvimos hablando, de cuestionar lo que se estaba hablando, ¿Vos sos docente? sí. Ah, ¿y qué Eh, dictás? Me dediqué a entrenar equipos. Ah, ok. O Eh, sea que tenés una función. sí. Cumplís una Eh, función, sos la asimétrica del grupo y de repente hay alguien que intenta sabotearte. Bueno,
En el ámbito del vóley, que fue lo que siempre me manejé, o el entrenamiento en general de una persona, no pasó. Pero sí hubo un caso que lo estuvimos viendo con los chicos en el operativo, de un jugador que yo lo venía como percibiendo como un rol saboteador, en donde siempre en las dinámicas grupales donde se habla de los partidos, él siempre tenía esta postura de que el grupo está todo bien, es un grupo bastante unido, y él siempre decía algún comentario con respecto a lo que está hablando. Por ejemplo, con el tema de la concentración, que es una de las cosas que se está trabajando con el futbolista, él, no creo que sea la concentración lo que está pasando. Y el grupo callado. ¿Y Entonces, vos? bueno, habíamos hablado de ver cómo podíamos salir de ahí, y yo le dije, ¿por qué crees que no es la concentración? Siempre fue una repregunta para ver qué decía. Sí. Él me responde, yo creo que es un problema de toma de decisión. Entonces le digo, ¿y vos cómo crees que es la toma de decisión? Entonces a él se queda sin respuesta. Le digo, te digo lo que para mí es la toma de decisión. Le digo, para vos hacer una toma de decisión en un pase de fútbol, tenés que estar concentrado, tenés que tener perspectiva de juego, tenés que saber quién te lo pasa, dónde está tu compañero. Yo creo eso. Bueno, ahí se terminó el diálogo, hubo un corte ahí. Y después también cuestionó las decisiones del cuerpo técnico que no estaba presente en el grupo. Así que fue otro corte, que no sabía si estaba bien o estaba mal. Le dije, todo lo que tengas que hablar con el cuerpo técnico, tenés las vías libres para poder hablarlos con ellos. Bueno, lo resolviste bien. Eso es lo que no sabía, porque era como una primera experiencia con un jugador que va tan al hueso. O por lo menos experiencia mía, que era con alguien masculino, que por lo general trato con femeninos. Te pregunto, Vero, Sí. cuando él hizo esas intervenciones, ¿vos qué sentiste? Por un momento sentí que no tenía la herramienta para contestar. Te voy a ser sincera, voy a ser sincericidio soy. Y después vino solo la respuesta. En realidad, cuando vi que un grupo que es súper respetuoso se puso tenso, ¿viste? Cuando sentiste el ambiente que fue una respuesta de él, que se callaron todos. O faltó que haya un de fondo. Eh, y después salió sola la respuesta en realidad, con respecto a este jugador. Después, bueno, estuve hablando con él. La parte 2 es que estuve hablando con él individualmente, y para ver si podía salir de ese rol que ya venía con varias actitudes con respecto a los grupales. Le pedí si podía ser junto con el capitán, que es una de las personas que lidera y que es un líder positivo y que siempre promueve la motivación y que los chicos siempre estén unidos, a ver si me podía dar una mano junto con él, con el grupo entero en la cancha. A ver si dándole no esta función, sino esta tarea, él podía salir un poquito de ese rol. ¿Te diste cuenta que no me contestaste? Ay, ¿qué te dije? ¿Qué? Yo te pregunté qué sentiste. Ah, ¿qué sentí? Qué buena pregunta. A una libriana que tiene mucha Bueno, más duda que certeza. yo también soy de Libra, pero no creo en eso, ¿eh? Es que a mí me das dos opciones y yo ni no sé. Digo, ay, no sé. En primera instancia sentí enojo. Enojo, muy bien. Eh, Ira. y no llegué a la ira. Bueno, nosotros lo llamamos ira, odio. Son Sí. palabras fuertes, pero Eh, son las que corresponden. bueno, ira. Y después fue tranquilidad cuando vi que la respuesta que le había dado, eh, a él también lo había tranquilizado, no había ido al choque. ¿Te sentiste insegura frente a lo que él dijo? No, Si vos no no, hubieras estado en funciones, si vos hubieras sido par de él y no sí, en funciones, ¿qué hubieras hecho? En vez de intervenir, digamos, empáticamente como lo hiciste, ¿qué hubieras hecho? si hubiese sido una compañera de él, y Sí, depende si estoy de acuerdo o no con lo que está diciendo. claro, pero desde ese enojo, ¿qué Sí, hubieras hecho en términos discursivos, ¿no? No creo que le hubieras eh, pegado un eh, sopapo. en la nuca.
¿Qué hubiese hecho como par? ¿Querés que No te sé. preste una respuesta? Sí, por favor, dame opciones. Dale. ¿Por qué no te dejas de joder? Ah, Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no te dejas sí. de joder? Y ojo que uno que está en funciones también lo puede decir, ¿eh? Mm, No hace falta que acá seamos políticamente correctos, por lo menos, ¿no? mm, Obviamente que el que está en funciones tiene que tener más cuidado que el otro, que es par con el otro. O sea, no es lo mismo rol que función, ya lo saben ustedes. Pero hay muchas maneras, inclusive recurrir a la ironía. Vos podés decirle, bueno, hagamos un juego, pasá acá y da la clase vos. Ya que sabés, da la clase vos. ¿Estás en desacuerdo? Bueno, poné tus ideas acá. Y vas y te sentás donde estaba él. ¿Lo harías? Yo no tengo problema, mirá que tengo cero vergüenza y con los chicos menos que menos. Pero no sé cómo reaccionarían. ¿El otro? Sí, el jugador de fútbol es bastante especial, me di cuenta. Es muy cerrado. Son muy pocos los que son abiertos a otro tipo de alternativas. A veces yo le hablo de la mesa y las patas de la mesa, que una es el cuerpo técnico, otro es el kinesiólogo, otro es la nutri y otras estén conmigo hablando. Y que si todo eso no está bien, la mesa está desestabilizada y que no le den importancia a algo tan importante como la comunicación, que son los futbolistas les cuesta mucho la comunicación, les cuesta estar convencidos, les cuesta que alguien venga y los convenza. Ellos necesitan que alguien los convenza. Pasaron 5 DTs en un año, el DT nuevo psiquiatra, me reuní el lunes y no sé cómo me voy a llevar con él, porque es un psiquiatra bastante estructurado. ¿Ya lo Eh, conoces? lo conocía telefónicamente, hablé con él cuando se fue y ahora volvió y es la primera vez que yo estoy trabajando con él. Ok. Y no le No, gusta que haga trabajos en grupo. yo les pregunto a los demás, ¿qué creen que se está jugando en esto que cuenta Verónica? En el fondo, no en la anécdota, en el fondo. Con el jugador, con el psiquiatra. ¿Qué categoría se juega? Es tan importante para nosotros. Se juega el poder. Verónica tiene el poder del saber, que es un poder supuesto, que lo tienen que atribuir. Por ejemplo, un docente de colegio que no le dan bola, obviamente pierde la función, o sea, se desestabiliza por sí mismo. Está en juego el poder. También hay una figura que es el psiquiatra, que es otro asimétrico, que por lo que dice Vero, tiene lo suyo también, ¿no? No es Perdón, fácil, no es fácil. Silvana, no, yo iba a decir con lo que contó Vero, en lo que decís vos del poder. Mientras ella lo contaba, yo pensé como que es lo mismo que la autoridad en este caso. Yo sentí que ella lo que contaba y lo que decían los demás es como que para mí es como, en esa pregunta es como que perdió como autoridad ante el grupo. Y quizás ahora con el psiquiatra o puede temer a perderla. sí. Bueno, tienen mucho que ver la autoridad con el poder. Paradójicamente, uno gana autoridad cuanto menos poder pone en juego. Cuando vos te mostrás como castrada, humilde, y además tenés un discurso tranquilo, racional, tenés más poder que cuando no lo haces. Por eso la autoridad a veces se confunde con autoritarismo y no tiene nada que ver. Autoridad se tiene que dar por su presencia, por el hecho de que alguien está en funciones, porque la institución lo puso ahí. Julieta, Yo pensaba, pasaron 5 técnicos. Inconscientemente ellos están buscando la ley, o sea, el padre, ¿no? Porque no pueden encontrar tampoco en el grupo la ley en todo esto para mí, ¿no? O sea, quién los ordene, quién los dirija. bueno, aquí hay un binario conceptual que es narcisismo-castración. El narcisismo, que se ve mucho en los jugadores de fútbol, es opuesto a la castración, quiere decir que son gente renuentes a la ley.
Y eso lo vemos cada vez que vemos un partido o por las noticias que nos llegan de los jugadores. Hay mucho narcisismo, mucho ego, que curiosamente la gente confunde con autoestima alta. Eso no es autoestima alta. El que tiene alta autoestima es el que está castrado, porque está tranquilo. Obviamente, cuando vos decís buscan un padre, no, están rechazando al padre, están rechazando la ley. Seguramente porque las personalidades de ciertos jugadores han sido construidas en base a un defecto de ley, un exceso de amor, tal vez. No nos olvidemos que estamos en una sociedad en donde amor y ley no suelen estar equilibrados. A veces un exceso de amor redunda en mal. Uno podría decir, bueno, el amor es bueno. No, siempre. Exceso de amor conduce a la psicosis, por ejemplo. Exceso de ley también. Defecto de ley también. O sea que, como no hay una norma que nos diga cuánto amor y cuánta ley hay que poner, nosotros lo recibimos por transmisión en el grupo primario. No lo aprendimos en una universidad, en los libros, esto no está en ningún lado. Entonces, por eso todos somos diferentes, porque tenemos distinta ley que nos han impuesto, distinto amor que nos han prodigado. Bueno, entiendo que hay grupos, por ejemplo, de jugadores que son conflictivos porque muchos de los integrantes tienen un narcisismo secundario muy alto. Entonces, claro, está en juego la autoridad. Verónica, evidentemente, puede sostener su autoridad no solo en lo que sabe, sino en cómo maneja el poder, con qué formas de hablar y con qué contenidos de discurso maneja su poder. Acá le hemos dado un par de tips y por supuesto que tiene mucho que ver la personalidad de cada uno y el estilo de cada uno. Ustedes acá tienen que descubrir el propio estilo para coordinar, por ejemplo, y para sostenerse como autoridad del grupo, porque el coordinador es la autoridad del grupo. No es un líder, ¿eh? El líder va adelante del grupo, el coordinador va detrás. Y un docente es diferente del coordinador porque lo que conecta con el otro tiene que ver con la enseñanza y no con una transmisión. Ejemplo acá, yo estoy a cargo de la enseñanza, Vicky está a cargo de la transmisión. Ella no les va a dar una respuesta teórica a una pregunta teórica. Ella va a intervenir devolviéndole al grupo la pregunta que le hicieron a él, por ejemplo, ¿no? Entonces estaría bueno que ustedes empiecen a detectar cuáles son los sostenes de la función, en este caso la coordinación del grupo. Primero que nada, lo que Ulloa llamó estructura de demora, o sea, esperar, manejar el tiempo. La estructura de demora implica renuncia narcisística, o sea, mostrarse como castrado. Implica frustrar y gratificar alternativamente al otro. Ahí tenemos el amor y la ley puestas en juego. Implica reverí. ¿Saben lo que es reverí? Transformar el odio del otro en un acto de amor. Albergar en uno el odio del otro. Y además creérsela, porque cuando uno se sienta en la silla del coordinador o del analista, si no se la cree uno, el otro no se la va a creer tampoco. Por eso yo insisto en que ustedes debieran estar todos analizados. Obviamente no los puedo obligar, porque cuando era obligatorio, acá en la escuela, en una época era obligatorio analizarse, me traían certificados truchos. Entonces dejó de ser obligatorio, es una sugerencia, pero es una sugerencia fuerte. Gabriela, Me preocupa no sentirme preparada para asumir la función de coordinadora. ¿en qué sentido? Y me preocupa no saber cómo manejar las demandas del grupo, o las expectativas que mis compañeras puedan llegar a tener de mí en esa función. Pienso esas cosas. Bueno, vos tocaste un tema importante que es la demanda. Y fíjate cómo lo dijiste, ¿no? No saber manejar las demandas del grupo. Yo te aviso algo que es una buena noticia para vos. No tenés que manejar ninguna demanda. ¿Por qué? Porque la demanda del grupo no se responde. Ya sabemos que en el fondo, lo dijo Lacan,
toda demanda es demanda de amor. ¿Y en qué consiste? Es un pedido de algo que disfraza el pedido de amor. Pero como vos no estás ahí para responder a la demanda, yo sí, por ejemplo. Ustedes me preguntan algo y yo tengo que contestar. Aunque sea, tengo que decirles no sé, pero tengo que contestar. En cambio, a vos no. Si a vos te preguntan, si te atosigan con discursos dirigidos a vos, o sea, te toman de foco, vos le pones un espejo, rebota. Ustedes son los protagonistas de este proceso. Yo no, yo soy la coordinadora. Inclusive Pero te sí, podés al final poner, hay que hacer una devolución. podés no hacerla, no es ¿Así? obligatorio. Ustedes están acostumbrados porque en la escuela los coordinadores tienen esa preferencia, pero siempre les digo, si ustedes hacen una devolución al final, que sea una devolución que abra a preguntas, no que cierre. Por eso estoy en desacuerdo cuando un coordinador dice, bueno, vamos a cerrar. No, eso es falso. Es un falso mensaje. Estamos para abrir. Horacio. Consulta, el tema de evolución. ¿Se puede hacer más de una devolución? Por ejemplo, hacer un impasse en el medio del grupo y hacer una devolución de cómo va el grupo a mitad de camino, por ejemplo. Y hacer una devolución en el cierre. Bueno, yo te digo cuál es mi perspectiva. Yo prefiero que el coordinador intervenga numerosas veces, pero corto y al pie cuando hay un obstáculo. Acá existe una cosa que se llama unidad de trabajo. Unidad de trabajo es una tríada. ¿En qué consiste? Situación grupal existente con algún obstáculo o algún estereotipo. Intervención, situación grupal emergente, con el obstáculo dinamizado. Ni siquiera resuelto, dinamizado. Que el grupo pueda pensar algo con lo que dijo el coordinador. A veces no se da porque la intervención del coordinador no es escuchada o no es entendida. Ahora, callarse todo el grupo operativo para dar una devolución final no es una buena técnica. El coordinador tiene que estar presente y está en el borde, no está ni adentro ni afuera del grupo, está en el borde, está entre el grupo y la institución. Y de vez en cuando entra y sale, entra y sale, entra y sale. Si quiere dar una devolución final porque encontró el hilo conductor, fantástico. Pero no es una obligación que nosotros pongamos. De manera que, Gabriela, tranquila, no hace falta que hagas una devolución. Pero sí, si ves algo, si haces una lectura, entonces sí, decís y encontrás un hilo conductor también. En tal y tal momento, en tal otro momento, en 4 momentos del grupo, fíjense que hablaron de tal cosa que en la anécdota fue diferente, pero la estructura es la misma. Repetición, insistencia significante. Gracias. Tranquila, tirate la pileta que hay agua, ¿eh? Julieta, Mario, yo creo que el miedo es generalizado también, porque a mí también me pasa que siento no tener la respuesta, ¿no? O las herramientas para responder a algo, o sea, quedarme callada. tenés razón en la primera parte, en el sentido de que el miedo es generalizado. Todos tenemos miedo de algo. Es una condición del sujeto tener miedo. Usted sabe que hay 3 miedos básicos, ¿no? Miedo al caos, miedo al ataque, miedo a la pérdida. Ansiedad confusional, ansiedad paranoide, ansiedad depresiva en términos técnicos. Pero ¿por qué tenemos miedo? Porque no conocemos el futuro, es lo único que no conocemos. Conocemos el aquí y ahora, apenas, y también lo que pasó, y también apenas, pero no sabemos nada de lo que va a pasar después. Entonces, esa incertidumbre es en sí el problema. Entonces, ¿con qué la reemplazo? Generalmente con miedo. Tengo miedo a lo que vaya a pasar, sobre todo si soy el protagonista, si tengo que exponerme en una intervención en un grupo o en cualquier objeto. Es un miedo entendible, pero se puede trabajar con ejercicio. Marian, Puede ser como hasta contraproducente porque ese miedo puede hacer que vos te estés pensando en qué decir sin estar atenta en la lectura real de lo que esté sucediendo en el grupo. exactamente. Yo tuve un compañero de coordinación cuando yo coordinaba, que era un tipo, una especie de poeta. Habiendo transcurrido, por ejemplo, 3/4 partes del desarrollo del grupo,
se ponía a construir la devolución. Entonces, ¿qué pasaba? Se desconcentraba, o sea, perdía el hilo del grupo, que seguía hablando, y él estaba metido en lo que le iba a devolver al grupo. Después hacía esa devolución y obviamente que le faltaban piezas porque se había perdido una parte del discurso grupal. El final, claro. O sea que acá, si yo tengo que darles un consejo, vacío, olvídense de los autores, de la teoría, de que tienen que coordinar. Atención libremente flotante, ahí captan algo, lo anotan, una resonancia la anotan, se dan cuenta que un significante insiste, lo anotan, y después dicen algo, alguito. No creo que el grupo se puede llevar demasiado, ¿eh? Y cuando digo grupo, digo cada integrante. Las devoluciones enormes, que yo sé que ustedes las han tenido porque conozco la escuela, no sirven demasiado. De todo ese párrago, ustedes pueden llevar tres cositas, o dos, o una. Gabriela. No, te quería comentar porque vos hablaste de tu coordinación y yo en mi trabajo tengo dos compañeras que se recibieron en la escuela y las dos coincidieron que me dijeron que te aman. Y vos, cuando vos eras coordinador y que tenías el pelo largo con rulos, ¿es así? Sí, Ah, sí, sí. Pero el tiempo pero pasa, eran ¿sabes? ¿Qué presenciales, eran pasó? presenciales. Hace años, hace ¿Alguna vez muchos tuviste pelo? años. Sí, alguna. Todavía te digo, lo que pasa es que no se me nota. Sí, sí. Bueno, los tiempos cambian y obviamente que las reuniones presenciales tienen otro color porque tienen más riqueza. Obviamente que en la escuela circula mucho esta cosa del amor, porque, en principio, porque yo no podría dirigir una escuela que tuviera conflictos, que tuviera broncas. Acá las cosas se discuten amablemente, con empatía. Odio el autoritarismo, odio la agresión. No voy por ese camino. Yo creo que tiene mucho más poder el tipo tranquilo que el otro, ¿no? Fíjense lo que hizo Gandhi. Gandhi se liberó de los ingleses con la resistencia pasiva, se dejaban golpear hasta morir por los ingleses. Y los ingleses tuvieron que ir porque no soportaron eso. Nadie reaccionaba. Los tipos se quedaban en el suelo azotados por los soldados y finalmente Inglaterra se tuvo que ir de la India. Esa es la resistencia pasiva de Gandhi. ¿Cuándo se terminó? Cuando lo mataron a Gandhi. Ni bien lo mataron a Gandhi, guerra civil, y se separaron dos países distintos. Entonces, yo estuve en muchas escuelas coordinando, siendo docente. Como les dije, a mí me rajaron de todos lados, porque soy un transgresor, por suerte. Y por suerte, de la última vez que me echaron, yo pude armar esta escuela en base a un juicio que gané. Pero yo tengo una mirada sobre cómo debemos ser en el trabajo, en este trabajo, que tiene mucho que ver con este equilibrio entre amor y ley. O sea, acá hay reglas, hay normas, pero con amor. ¿De qué sirve cualquier otra cosa? Para nada. Por ejemplo, una escena del grupo primario. Vamos a suponer que en el desayuno, todos ahí sentados, ahí tomando, comiendo algo, una hija adolescente dice algo y el padre le responde con agresión y con humillación y con cercenamientos de la libertad, esos grados de libertad que hacen falta en la adolescencia, y se va al trabajo. Por todo el resto del día, por lo menos, el clima ahí va a ser horrible. La chica se va a quedar llena de bronca, llena de tristeza, inclusive el padre se va con bronca, los otros van a ser capturados por el clima. Para mí es muy importante el clima de un lugar. Por eso estoy hablando de las transferencias. ¿Cómo son las transferencias entre nosotros? Las laterales entre ustedes y las centrales con Vicky y conmigo. Yo percibo que son buenas. Hasta ahora esto ha sido así. Los únicos momentos de crisis que hubo en la escuela fue cuando había inagrupables en el grupo, que se nos pasaron. Un psicópata, por ejemplo. No me cuesta nada echar a un tipo que es un psicópata redondo y que está destruyendo el grupo, porque en definitiva va a destruir la escuela. Pero fuera de eso, esto se aprende en un clima de amor, si no, no se aprende nada.
Esa es mi manera de ver las cosas. Lo mismo que cuando yo traigo teoría, por ejemplo, autores difíciles como Lacan, yo sé que no sirve para nada que yo les hable en difícil a ustedes. Y eso lo pueden ver en el seminario o en los videos de YouTube. Si quieren, yo les paso un texto que escribí hace poco sobre cómo tratar a Lacan, cómo transmitir a Lacan para que no sea invasivo, incomprensible, violento. Es un texto que se llama El Barroco, Lacan y el Barroco. Ahora termino el grupo o termina la clase y se lo mando a Vicky para que lo distribuya. O sea, hay muchas maneras de violentar al otro. Y ya vivimos en un ambiente de violencia. Fíjense que estamos a un pasito de la Tercera Guerra Mundial. Chicos, no es joda. Además estamos en un país que no está en crisis, está en decadencia. Crisis es otra cosa, las crisis son productivas. Esto no. Nos estamos yendo por el caño. Un país totalmente agrietado, todos peleados. La verdad que decepciona ver gente que no aprendió nada. Bueno, me pasé de raya. Espero que sean duros con Haas. Y Haas, Qué malo. espero que puedas coordinar tranquila, pese a la dureza, Gracias. porque en la dureza se crece, ojo. Por eso el psicoanálisis es áspero, no es una palmada por el lomo. Bueno, No, gente, la verdad que no. nos vemos, le mando el Gracias. texto. Nos Chao, vemos. chao.